Bueno, entonces podemos iniciar, ¿verdad? Sí, doctor, iniciemos. Bueno, buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar de glaucoma y en el tema de glaucoma vamos a hablar de actualidad en cirugía microinvasiva de glaucoma inicialmente y al final yo voy a hablar de unas pautas en el enfoque y en el manejo del paciente con glaucoma sacadas recientemente por la Sociedad Europea de Glaucoma en octubre del año inmediatamente anterior. Iniciamos entonces esta parte con actualidad en cirugía microinvasiva para glaucoma por parte de la doctora Yani Pérez Jiménez, residente tercer año de la Universidad Javeriana Cali. Yani, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Como ya el doctor Mendoza comentó, la charla hoy, en mi primera parte, es actualidad sobre dispositivos mínimamente invasivos en cirugía de glaucoma, pues quienes habla Yani Pérez. Entonces, en cuanto a la distribución, inicialmente hablar un poquito sobre la definición de glaucoma, la epidemiología sobre el glaucoma, alternativas de manejo en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, en sí los dispositivos de mínimamente invasivos y pues finalmente concluiremos con algunos tips. Entonces, en cuanto a la introducción, es recordar que el glaucoma es una neuropatía degenerativa óptica que se caracteriza por ser multifactorial y hay una pérdida de las células ganglionares que va a conllevar por múltiples combinaciones de factores tanto vasculares, genéticos y anatómicos a la pérdida de la agudeza visual por la atrofia del nervio óptico. En este caso vamos a hablar en especial de glaucoma de ángulo abierto, y su tratamiento. Se estima que aproximadamente 57.5 millones de personas sufren de glaucoma de ángulo abierto. En cuanto a la epidemiología, las estimaciones actuales dicen que aproximadamente 80 millones de personas sufren de glaucoma, siendo correspondiendo a Estados Unidos 2.2 millones de personas para el año de 2012 y se prevé que para el año 2050 esta tasa aumentará a 7.3 millones. A nivel de Europa, 7.8 millones de personas están afectadas por glaucoma primario de ángulo abierto y van a tener una prevalencia aproximadamente de 2.51. En cuanto al Reino Unido, vamos a encontrar que va a afectar el 2% de las personas mayores de 40 años y vamos a encontrar que el 10% de las personas mayores de 75 años son afrocaribeñas y en los nigerianos vamos a encontrar una mayor tasa de diagnóstico en pacientes mayores a 40 años, en el cual el glaucoma es un poco más severo con respecto a otros grupos etarios. Entonces, teniendo en cuenta la proyección para el glaucoma, se prevé que para el 2040 se va a aumentar a 111.800 millones de casos en cuanto a diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a la prevalencia por grupo etario, el grupo más afectado va a ser el grupo mayor de 85 años, seguido por los pacientes entre los 65 a los 84 años. Siendo el género femenino, siendo el género masculino más frecuente con un 18.47, y en cuanto a la raza vamos a encontrar que la raza negra no hispánica es la más prevalente con un 29.76, seguida por los asiáticos. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto vamos a encontrar que va a ser más prevalente pues, en los pacientes mayores de 70 años. Según el estudio o el análisis de situación de la salud visual en Colombia para los años de 2009 a 2014, el glaucoma se presentó en un 15.46% en las ciudades pues las atenciones en la ciudad de Bogotá, seguida por el Valle en un 14.48% y Antioquia con un 11% de atenciones por pacientes por glaucoma. En cuanto a la prevalencia por departamento, pudimos encontrar que hacia el año del 2014 un 0.20% aumenta en Antioquia, seguida por Santander en un 0.18% y Tolima y Valle. Correlacionándose pues, con los valores estadísticos en cuanto al grupo de edad y sexo, encontramos que las mujeres son el grupo más afectado en unas edades de los 70 a los 80 años. Entonces es importante pues diagnosticar pues esta patología de manera oportuna
y conocer pues, los factores de riesgo para evitar la progresión de la enfermedad. La creciente evidencia que hemos visto, hay una amplia variabilidad pues, de factores que influyen, pero lo que más se ha asociado a la progresión de la enfermedad es la presión intraocular. Por lo cual es importante pues, realizar un diagnóstico temprano para evitar la progresión de esta patología y de esta manera evitar la pérdida de las células ganglionales y de esta manera perder pues, la capacidad funcional visual. Entonces, ¿cuál es la importancia o cuál es el objetivo de tratar los pacientes con glaucoma? Pues uno, prevenir la ceguera. Dos, esos pacientes que ya se les ha iniciado tratamiento farmacológico y tienen un tratamiento de manera crónica, reducir los efectos secundarios de estos medicamentos y de esta manera pues reducir, mejorar la adherencia al tratamiento, mejorar la calidad de vida y la costo-efectividad, ya que muchos de estos medicamentos no son entregados por el sistema de salud y al paciente le toca pues comprarlos. Desde el punto de vista del manejo del glaucoma primario de ángulo abierto, pues tenemos dos alternativas, el tratamiento médico como tratamiento de primera línea y el tratamiento quirúrgico cuando ya hay progresión de la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando del manejo médico, pues el manejo de primera línea o estándar son los análogos de las prostaglandinas. Sabemos que tienen un mecanismo de acción que se caracteriza por el incremento de la tasa de la salida uveoscleral y tiene como una, bueno, su reducción de la presión intraocular va de un 25 a un 33% y tiene un buen control de la presión intraocular nocturna, lo cual nos protege de los picos de las tensiones que hay en la madrugada y hay un control de presión sobre 24 horas. Efectos secundarios, pues el incremento de la misdirección de las pestañas o hiperpigmentación ocular. Una segunda lección o tratamiento de segunda lección serían los beta bloqueadores. Recordar que aquí en Colombia tenemos los no selectivos, que es el timolol, el cual va a disminuir la producción del humor acuoso. Tiene muy mal control en las píos nocturnas, pero tiene una reducción de la presión aproximadamente en 20 al 25%, y los efectos secundarios que podemos tener en este caso, hipotensión, bradicardia y broncoespasmo. Y otra alternativa serían los alfa-agonistas adrenérgicos, que pues en este caso estaríamos hablando de la brimonidina, que nos va en este caso a disminuir la producción del humor acuoso y va a disminuir la presión venosa epiescleral. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías aparecen dos medicamentos o dos grupos de medicamentos muy importantes. Uno de ellos son los inhibidores de la ROC quinasa, que están dados por la proteína ROC A, B y C, y estos se caracterizan porque van a regular la morfología, la adhesión, la motilidad celular y van a ser responsables de la contracción de la malla trabecular. Su mecanismo de acción es un triple mecanismo porque va a disminuir la rigidez del filamento del citoesqueleto de la actina. De esta manera va a generar una mayor vasodilatación a nivel de la malla trabecular, porque también actúa sobre el músculo liso de la red venosa epiescleral y aumenta la tasa de flujo de salida del humor acuoso. Este medicamento fue aprobado por la FDA hacia el 2017, en Estados Unidos lo conocemos como el Netazurdil, en Ripazudil en Japón, y tiene una reducción de la PIO de un 20 a un 30%. Los estudios que avalan este medicamento es el Mercury 1 y 2. En cuanto a efectos secundarios tenemos la hiperemia conjuntival y la córnea verticillata. Otra alternativa de tratamiento son los donadores del óxido nítrico. Como sabemos, el óxido nítrico lo que se va a producir a nivel del cuerpo ciliar y se va a producir en la malla trabecular, y se ha encontrado que en los pacientes con glaucoma estos niveles de óxido nítrico están disminuidos, más que todo en pacientes con glaucoma de tensión normal, y lo que busca es estimular GMP cíclico y de esta manera actuar sobre la malla trabecular y aumentar la permeabilidad del canal de Schlenn. Es un modulador de la presión intraocular, aumenta el flujo sanguíneo a nivel del nervio óptico y se da combinado con una prostaglandina, que en este caso es el latanoprost más el donador del óxido nítrico, y es el Bisulta, y tiene una reducción de la presión intraocular aproximadamente del 26%. La mayoría de pacientes con glaucoma pues tienen más de uno o dos medicamentos, lo cual nos lleva a pues, averiguar o a suponer o a pensar sobre la importancia de la adherencia del tratamiento de los pacientes y la técnica de las gotas o la manera de que se están aplicando los pacientes estas gotas. Entonces, el doctor Sleep y colaboradores hicieron un estudio en el que querían evaluar la relación entre
cómo se colocaba o se instilaba la gota al paciente y cuán adherente era el paciente. Entonces, es un estudio transversal que se realizó en un solo centro. Lo que buscaba es grabar a los pacientes durante un sistema de monitoreo de eventos de medicamentos y se evaluaba la instilación de los medicamentos y cómo era la autoeficiencia de estos medicamentos mediante una encuesta que ellos tenían que era valorada por 10 ítems. Y pues cuál era como la gravedad o cómo se relacionaba esto con el compromiso del defecto del campo visual. Realmente lo que dice el estudio es que la adherencia a los pacientes no es la adecuada y que no hay una buena técnica, pero que a pesar de eso, pues no hay una progresión relacionada con el compromiso del campo visual. Teniendo en cuenta que se debe conocer o se debe realizar un método ideal para clasificar cuán significativo es el daño del campo visual de los pacientes y que este sea reproducible y que se pueda utilizar en múltiples ocasiones, aparece hacia el año 2009 la clasificación del daño o la severidad del glaucoma por Hodab Anderson Parris, el cual utiliza la desviación de el MD o el número de puntos defectuosos en el campo de probabilidad por la desviación media del patrón de Humphrey, y adicionalmente nos evalúa los números de puntos comprometidos según si P es menor a 5% o P es menor al 1% y los 5 grados centrales. Aquí la importancia cabe por el enfoque de los dispositivos mínimamente invasivos, los cuales están indicados en pacientes con glaucoma temprano o moderado. Entonces, como una alternativa a esa progresión de la enfermedad o a esa mala adherencia a los pacientes al tratamiento farmacológico, aparecen los dispositivos mínimamente invasivos. La doctora María Fernanda Delgado hace alusión a un paradigma del tratamiento de glaucoma en el que hace la comparación de los dos tipos de tratamientos. Inicialmente, el tratamiento tradicional o escalonado, en el que el manejo de primera línea eran los medicamentos tópicos. Se tenía la alternativa de como segunda línea terapia láser. Si no había un adecuado control de la presión intraocular, se podía llevar al paciente o a cirugía filtrante o a implantes de drenaje según la PIO target del paciente, o si no había un adecuado control y ya estábamos con terapia máxima, una ciclofotocoagulación. En la actualidad, con el advenimiento de los nuevos dispositivos y los medicamentos, aparece una alternativa para manejo de primera línea en pacientes con glaucoma leve a moderado o hipertensión ocular, llamada la trabeculoplastia láser selectiva. Ya para los pacientes con glaucoma leve a moderado aparecen los MICS, que pueden ser según su localización del dispositivo trabeculados o subconjuntival, y ya otra alternativa, cuando no hay una adecuada respuesta a los MICS o la presión intraocular PIO target es mayor al 30%, o es un paciente con glaucoma avanzado, la cirugía filtrante o los implantes de drenaje, y pues ya como terapia de última opción en pacientes con polimedicación sin control de la terapia target puede aparecer la ciclofotocoagulación. Entonces, desde el punto de vista de la Sociedad de Glaucoma Americana, vamos a hacer, bueno, hace dos distinciones. Una que es la terapia tradicional de glaucoma versus la cirugía mínimamente invasiva, y la va a dividir en dos vertientes. Una, los que no son formadores de ampollas, y los que forman ampollas. En los cuales no son formadores de ampolla tenemos la ciclofotocoagulación y aumento de la tasa de eliminación del humor acuoso a través de el canal o la malla trabecular, y tenemos los implantes, que en este caso estaríamos hablando del iStent de primera y segunda generación, que en este caso sería el Injet, o tenemos el iDRU, o aquellos procedimientos en los que vamos a hacer una excisión o un clivaje de la malla trabecular, que estaríamos hablando del trabectoma, o aquellos que dilatan la vía del canal de Schlein, que sería el AVID y el ODNI, y finalmente los que forman ya realmente una ampolla, pero sin generar una disrupción de la continuidad de la superficie ocular, que en este caso estaríamos hablando de los implantes tipo C. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la trabeculoplastia láser selectiva. La primera vez que se habló de ella fue en el año 1995. Esta se caracteriza por ser un láser quick switch de doble frecuencia que va a actuar o va a efectuarse sobre las células pigmentadas localizadas en la malla trabecular. Esto nos va a generar una disrupción y nos va a aumentar la eliminación del humor acuoso.
Se dice que aproximadamente su disminución de la presión intraocular va de un 10 a un 20% después de un tratamiento con variabilidad. Se puede repetir hasta 2 a 3 veces y la ideal es realizar un tratamiento de 360 grados. Con el advenimiento de la trabeculoplastia láser selectiva aparece este estudio realizado por el doctor Gázar y colaboradores, en el cual es el estudio LAI, que busca comparar los pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto o tuvieran hipertensión y se distribuían en dos vertientes. Una de ellas era ser llevados a trabeculoplastia láser selectiva o versus la terapia inicial farmacológica, que en este caso era el latanoprost. Lo que hacían ellos era un seguimiento a 36 meses, en los cuales no solo se evaluaba la disminución de la presión intraocular, los números de medicamentos, sino que también se hacía un estudio de calificación de la calidad de vida de los pacientes y la costo-efectividad de este procedimiento. Entonces, ¿qué nos reporta este estudio? Que en cuanto al grupo de trabeculoplastia láser versus los medicamentos, ambos tuvieron una PO target total mayor al 90%. Pero cuando se hablaba del número de medicamentos, para los pacientes que estaban en el grupo 1 de trabeculoplastia láser, el 78% estaba sin medicamentos, a diferencia de los pacientes que tenían ya medicamentos, que el 64% pues tenían aunque sea un medicamento. En cuanto a la progresión, fue mayor en los pacientes con medicamentos, mayor número de efectos adversos, ya sabemos pues toda la toxicidad que tiene a nivel de la superficie y sobre todo por los excipientes que tienen. Y en cuanto a la costo equivalencia, fue más económica realizar el procedimiento con trabeculoplastia láser que comparado con los medicamentos. Entonces es una alternativa para tratamiento de primera línea en pacientes con glaucoma de ángulo abierto leve a moderado o hipertensión ocular. Ya entrando en tema, entonces vamos a hablar de la cirugía de glaucoma mínimo invasiva invasiva o los dispositivos MIP. Es un método quirúrgico, es innovador, es nuevo, como la misma curva de los, pues cuando se realiza la facomulsificación, esto también está en una curva de aprendizaje, depende del cirujano y su experiencia. Está indicado en pacientes con glaucomas leve a moderado, según criterio de Hudak, Parrish, Anderson, o en pacientes que tengan mala adherencia al tratamiento farmacológico o que tengan poca tolerancia a los medicamentos. Este dispositivo se va a colocar a nivel del AB interno y su mecanismo de acción es aumentar el flujo de salida del humor acuoso. Tiene una tasa de baja complicación comparada a las cirugías filtrantes o de drenaje. Tiene un postoperatorio mucho más corto comparado pues, a los otros procedimientos, una mayor calidad de vida porque hay reducción de número de medicamentos y adicionalmente no hay los efectos secundarios al uso de toxicidad de medicamentos de manera crónica. Se ha encontrado, la mayoría de estudios reporta que la presión intraocular va a estar disminuida de 1 a 11 milímetros de mercurio, es una reducción de PIO discreta, y esta se puede mantener aproximadamente en un 35% hasta los 24 meses. En Estados Unidos, este dispositivo está asociado a cirugía de catarata, o en Europa, que es standalone. Entonces, en cuanto a ¿por qué se coloca el dispositivo a nivel de la zona nasal inferior? Un estudio realizado por el doctor Juan y colaboradores, el cual llevan a los pacientes a cirugía de catarata. Antes de hacerle este procedimiento, lo que realizaron fue una angiografía con fluoresceína del segmento anterior, con fluoresceína diluida al 2% y un material de solución salina balanceada, y colocaron al paciente a mover los ojos en todas las posiciones, superior e inferior, en todas las posiciones de la mirada, y evaluaron en cuál zona había mayor eliminación del medio de contraste, y se encontró que esta mayor zona era la zona nasal inferior. Por eso cabe resaltar pues, la colocación de estos dispositivos a nivel de la zona nasal inferior. Cuando hablamos de estos dispositivos, podemos tener que pueden actuar en diferentes, según el dispositivo, según en diferente localización o mecanismo de acción. En este caso, en el canal de Schlenn o los trabeculados, tenemos el iStent, que está la generación 1, la generación 2, el iDRUS, la viscodilatación, la trabeculotomía AB interno, o podemos tener la ocasión supraciliar, que estaría en este caso el iStent supra o el mini-jet, y ya a nivel subconjuntival, estaría el CEN o el Infocus.
Entonces, en esta imagen podemos observar los diferentes dispositivos. A su mano izquierda vamos a encontrar el Einstein, que es la generación 1, es un dispositivo que se caracteriza por ser de titanio ferromagnético, tiene una forma de L, tiene aproximadamente 1 milímetro de longitud, va a tener una zona de punto autotrepanado que va a estar localizada a nivel de la malla trabecular y los arcos de retención que va a evitar que este se migre, y un lumen aproximadamente de 0.25 milímetros. Es importante saber o reconocer que este dispositivo va a estar cubierto por una zona de parina o una capa de parina que va a permitir que haya una zona de eliminación del flujo del humor acuoso sin ningún problema, y este va a venir precargado en un dispositivo. Ya la generación o la segunda generación está el Einstein Inkjet, que viene dos dispositivos dos dispositivos precargados en un solo inyector. Este se caracteriza porque tiene una forma como de una tuerquita, va a tener un menor tamaño comparado al snorkel o el tubo de la generación 1, se caracteriza porque también tiene unos 230 milímetros de diámetro de longitud con un lumen de 80 milímetros, pero este va a tener 4 orificios de salida. Y se coloca también al nivel de la zona de nasal inferior, y el segundo dispositivo se coloca aproximadamente 2 a 3 horas de diferencia. También tenemos el iDRUS, que se caracteriza porque es un dispositivo de drenaje de humor acuoso que tiene una forma como oblicua. Es un dispositivo de drenaje hecho a base de nitinol, que se ajusta a nivel de la malla trabecular, es biocompatible con la cámara anterior y tiene 220 micras, y esta zona ajustable se va como a enterrar hacia la zona a nivel del canal de Schlemm. El CyPass pues es un dispositivo Dani, que ya salió, señor. permitime una adición allí. Sí, Tanto el Glaucus, el primer Einstein, como el segundo Einstein, son mecanismos de bypass de la cámara anterior al canal de Schlemm, estos dos. El iDRUS es un dilatador del canal del LEN, este va inyectado en el canal del LEN, entonces es como dilatar el canal del LEN. No solamente hace bypass porque por el sitio por donde se introduce, por ahí queda un orificio, sino que mantiene dilatado y hace como más factible la salida. Sigue, Yanni. Ok, doctor. Entonces, otro dispositivo que es como lo nuevo, que es el MicroStem 45, que es una microfístula de gelatina, pero pues en Colombia no lo tenemos aún disponible, que es biocompatible, tiene 6 milímetros de longitud y se implanta a nivel del AVE interno, y nos va a generar una ampolla localizada a nivel de la conjuntiva sin generar una disrupción de la superficie ocular. Entonces vamos a hablar inicialmente de el Einstein Inkjet, que es la segunda generación de los implantes Einstein, como ya había mencionado previamente, son una alineación de titanio más níquel. Se caracteriza porque están recubiertos por heparina, van a estar localizados a nivel de la malla trabecular. Lo ideal es colocar este dispositivo a nivel de la zona nasal inferior, y el segundo Einstein 2 a 3 horas de diferencia. Aquí hay que tener como en cuenta que el puerto de entrada debe estar localizado a la zona temporal para poder ingresar, y que la cabeza del paciente debe estar angulada aproximadamente unos 20 a 30 grados, y la importancia de que pues la persona que va a colocar este dispositivo tenga una buena maniobrabilidad con el gonioscopio y que vea de manera correcta la malla trabecular. Entonces vamos a hablar de este estudio realizado por el doctor Samuelson y colaboradores, en el cual busca evaluar la seguridad y la eficacia de este dispositivo Einstein Inkjet. Lo que hizo era en pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto leve a moderado, a los cuales les retiró el medicamento, les hizo un periodo de lavado, y si la presión estaba 21 a 36 milímetros de mercurio y tenían presencia de catarata, ingresaron a este estudio. Comparado versus solo la facomulsificación, este estudio se hizo seguimiento aproximadamente de 12 meses, y lo que busca, 24 meses, perdón, y lo que buscaba era evaluar reducción de número de medicamentos y la presión intraocular.
Entonces, este estudio lo que reportó fue que el grupo que estaba mezclado con facomulsificación más Einstein Injet iba a reducir la presión intraocular aproximadamente de 7 milímetros de mercurio en los 24 meses de seguimiento, comparado con el grupo que solo fue realizado facomulsificación, que solo fue de 5.4 milímetros de mercurio. En cuanto a la reducción de números de medicamentos, pues fue significativa, pues era similar, tanto preoperatoria como posoperatoria fue aproximadamente de 1.2 a 1 medicamentos en ambos brazos. Otra alternativa, pues como ya hablamos, es el IDRUS, que es el dispositivo de drenaje de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio. Como ya lo dijo el doctor, va a generar como una zona de drenaje o abrir una apertura de drenaje a nivel del canasto Schlenk y lo va a mantener pues dilatado, permeable. Este es biocompatible con el cemento anterior y vamos a ver en esta imagen cómo un paciente que tiene este dispositivo no hay como respuesta inflamatoria a este y no hay migración del dispositivo. El estudio Horizon, también del doctor Samuelson y colaboradores, lo que hacía en este caso era comparar los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, leve a moderado, que tuvieran también catarata, que tuvieran una presión diurna sin medicamentos en un periodo de lavado de 22 a 34 milímetros de mercurio, y se combinó FACO más IDRUS versus solo FACO, y también se le hizo un seguimiento a 24 meses, y también el objetivo primario era evaluar el número de medicamentos y presión intraocular. Entonces, ¿qué pudimos encontrar con este estudio? Entonces, en cuanto a los dos grupos, entonces el grupo que estaba con FACO más IDRUS, a los 12 meses encontramos una disminución de menos 8.5 milímetros de mercurio de presión intraocular, comparado al grupo de FACO, solamente que fue menos 6.3 milímetros de mercurio. Ya a los 24 meses de seguimiento, pues la reducción fue aproximadamente menos 7.6 milímetros de mercurio comparado al valor basal, y menos 5.3 en el grupo de solo facomulsificación. En cuanto a la reducción del 20% de la presión intraocular, que era como la pio meta, el 85.9% de los pacientes con el dispositivo IDRUS más FACO la mantuvo en un 86%, y a los 24 meses un 73.3%, lo cual nos dice que después un medicamento es un dispositivo que pues nos reduce la presión de una manera pues adecuada según el glaucoma leve a moderado, de una manera discreta. En cuanto a la reducción de medicamentos, también fue más o menos aproximadamente 1.4 a un medicamentos en ambos grupos. Al comparar el IDRUS versus Einstein, aparece el doctor Aykamek, es un estudio Compare Study, en el cual comparaba a los pacientes que tenían también glaucoma primario ángulo abierto, que tuvieran un ángulo de Schaffer entre aproximadamente 3 y 4, que tuvieran presión intraocular de 23 a 39 sin medicamentos, y lo que se evaluaba en este caso también era pues el control de la presión intraocular a los 12 meses en estos dos grupos, en pacientes con IDRUS y Einstein generación 1, 2 Einstein. Entonces, ¿qué pudimos encontrar en cuanto a diferencias significativas? Que los pacientes, los que estaban en el grupo con IDRUS, o sea, era un grupo de standalone, más o menos teníamos una reducción de la presión aproximadamente de más o menos 1.7 a 4 milímetros de mercurio comparado al preoperatorio, y con el grupo de Einstein, pues era más o menos similar, de 1 a 4 milímetros de mercurio. En cuanto a la reducción de los medicamentos, fue un poco mayor, más con el IDRUS de 1.6, y con el 2 Einstein 1 a 1.2 medicamentos. Con el advenimiento pues, de los nuevos dispositivos aparece el Kahoot Dual Blade, que es una hoja de goniotomía, como pueden observar en su imagen, señor. Perdóname, te hago un comentario. Como ven ustedes, Yanni, en el estudio anterior, comparan el IDRUS con dos Einstein de primera generación. Vale la pena comentar que inicialmente empezaron con un Einstein y no encontraron eficacia, entonces después sugirieron no poner uno, sino dos como mínimo para conseguir la eficacia. Y estos Einstein, precisamente porque su eficacia inicial de un solo dispositivo no funcionaba, es que se imaginaron que no
probablemente no estaban colocados en la dirección del movimiento del acuoso en el canal de Slem y por eso decidieron colocar 2 Einstein. Es decir, un Einstein no cumple el objetivo. Quería hacer ese comentario. Dale, Yanni. Ok, perfecto. Entonces, otra alternativa es el Kahoot Dual Blade, que es una hoja de goniotomía, como pueden observar en su imagen de la izquierda, que se caracteriza porque es una hoja que tiene 2 lados cortantes y lo que va a hacer es la extracción de la zona de la malla trabecular a medida que va pasando. Pueden observarlo aquí cuando ya hay extracción de esa zona de la malla trabecular. Entonces, este es un estudio por el doctor Lack Lee y colaboradores, que lo que buscaba era comparar pacientes que eran llevados a FACO más Kahoot versus FACO más Einstein. También en pacientes que tenían pues glaucoma primario de ángulo abierto, leve a moderado y catarata. Entonces, lo que también buscaba este estudio era comparar en cuanto a reducción de número de medicamentos y presión intraocular. Cuando valoramos la presión prequirúrgica en los 2 grupos, encontramos que aproximadamente era 17.6 más 4.8 milímetros de mercurio, más o menos 17.4 para el grupo del Kahoot, y tenían 2 medicamentos y 2.2 medicamentos en el grupo de Kahoot, y a los 12 meses de seguimiento pudimos encontrar que hubo una reducción de la presión intraocular aproximadamente de 15.9 más o menos 2 milímetros de mercurio en ambos grupos, y la reducción del número de medicamentos fue un poco mayor en los pacientes que se les hizo Kahoot, que era más o menos 1.6 más o menos 1.3 números de medicamentos. Otra alternativa que aparece es el trabektoma. El trabektoma es una pieza como parecida al facomulsificador que proporciona irrigación, aspiración y corte, que está llevado por una zona de un pedal y va a generar como una electrofulguración y va a ir retirando como esa zona de la malla trabecular. Lo que se buscó era comparar pues hacer un estudio con pacientes con glaucoma primario ángulo abierto leve que tuvieran catarata, leva moderado, y hacerles un seguimiento a los 22 meses y mirar cómo era la reducción de la presión intraocular los números de medicamentos pues comparados con los pacientes que solo se les hizo cirugía de facomulsificación. Entonces, al mirar estos 2 grupos, encontramos que en cuanto al número de medicamentos en el grupo control, que solo era llevado a facomulsificación, era inicialmente 17.1 milímetros de mercurio, y a los 24 meses de seguimiento encontramos pues que con solo la facomulsificación pues la reducción fue aproximadamente 3.6 milímetros de mercurio. Los pacientes que fueron llevados de faco más trabektoma, de 18.4% bajaron a 11.8%, teniendo una reducción de la presión intraocular significativa. Otra alternativa pues que está llamando la atención, pero pues en Colombia aún no disponemos de ella, es el microstent CEN 45. Se caracteriza por ser una microfístula de gelatina que se va a colocar a nivel del ave interno y va a llegar a la zona conjuntival y nos va a generar una ampolla. Este dispositivo debe estar relacionado inicialmente con mitomicina. Se coloca mitomicina al 2% durante 2 minutos y posterior esto se pasa a penetrar la cámara anterior y con una aguja se hace la zona como de paso a nivel del ave y luego se coloca el dispositivo. Entonces, ¿qué hizo este estudio de Schindler y colaboradores? Pues buscar o comparar la eficacia del microstent más mitomicina versus la trabeculectomía como tratamiento de standalone en pacientes pues con glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, lo que buscaba era mirar pues tanto reducción de fallas y mirar cuál era el hazard ratio de falla de este dispositivo comparado con la trabeculectomía más mitomicina. Entonces, ¿qué pudimos encontrar de este estudio? Pues lo que hablaba era que hablaba una razón de riesgo ajustada aproximadamente comparada con la trabeculectomía de 1.20 veces para el éxito completo. El éxito completo era que se hubiera retirado todos los medicamentos, y 1.34 veces comparado con un éxito calificado que tuviera una reducción mínima de la presión más o menos de 6 a 17 milímetros de mercurio, pero seguía con medicamentos. Entonces lo que se pudo encontrar
fue esto. En cuanto a los eventos adversos, pues a partir de los varios estudios que hay disponibles, aproximadamente 16 de aproximadamente 1.207 complicaciones, lo que se ha encontrado es que todos estos dispositivos, comparados con las cirugías filtrantes o la cirugía de válvulas, sus efectos secundarios son menores. La mayoría de efectos reportados con los dispositivos tipo malla trabecular son el ifema, o podemos encontrar también una obstrucción del Einstein o migración del Einstein por un mal clivaje a nivel de la malla trabecular. Otros efectos secundarios que podemos encontrar en Einstein más FACO es la obstrucción del Einstein, o propios del Cajut Dual Braid, pues algunos procesos como de sinequias, inflamación, y pues del trabectoma, más que todo sinequias posteriores y aumento de la presión intraocular. Entonces, esta es una tabla la cual busca pues recordarles los diferentes mecanismos de acción para eliminar el humor acuoso y los dispositivos que tenemos. Recordar que el aumento o el incremento de la salida del humor acuoso por la malla trabecular, pues tenemos el dispositivo Einstein, el Injet, el IDRUS, la trabeculotomía con AV interno, tenemos el trabectoma, o tenemos el CAHUP, o tenemos el GAC. Y ya solamente a nivel de filtración subconjuntival, una alternativa comparada pues con la trabeculotomía es el implante de C, pero pues, sabemos que estos dispositivos no lo buscan reemplazar la trabeculotomía, sino una reducción de presión intraocular moderada con una seguridad o un perfil seguro para los pacientes. El doctor Samet y el doctor Aikamet hizo como una comparación de estos dispositivos en los cuales lo comparó standalone versus mix más FACO, y lo que se pudo encontrar es que hacer una combinación de este procedimiento con FACO emulsificación tiene una mayor efectividad en cuanto a reducción de la presión intraocular y los números de medicamentos. Ya sabemos que aproximadamente se puede disminuir la presión entre 1 a 11 milímetros de mercurio, y adicionalmente que pues el efecto se puede mantener hasta en un 35, un 40%, hasta más o menos unos 24 meses de seguimiento. Entonces, como para concluir, pues con el advenimiento de la cirugía microinvasiva, pues sabemos que es una alternativa para los pacientes con glaucoma primario ángulo leve a moderado, que tengan mala adherencia a los tratamientos, que puedan cumplir el tratamiento por su pues, estilo de vida, que este procedimiento no pretende reemplazar a la trabeculectomía, pues que sabemos que es el tratamiento o el gol estándar. Ya sabemos que la trabeculectomía más o menos tiene su efectividad de un 50% hasta 2 años, pero tiene un riesgo de endoftalmitis del 1% anual, y pues que tiene efectos secundarios como la hipotonía, el desprendimiento coroideo o las hemorragias coroideas. Y pues saber como todo, pues todos estamos en estudio y pues que todo tiene como su curva de aprendizaje. Y eso era todo lo que le traía el día de hoy. Muy bien, Yanni. La trabeculectomía sin mitomicina tiene esa efectividad a 5 años de 50%. Con el advenimiento de los antimetabolitos, esa eficacia se aumentó a casi 85% a los 5 años en la mayoría de los pacientes, entre 70 y 80, 75 y 85% para la mayoría de los pacientes. Este es una, hicimos hacer este resumen con Yari para comparar precisamente la eficacia de todos estos mix con la trabeculectomía. Ahora, perdón, voy a compartir.